que queda atrás, mil momentos que recordar, otro año, mis sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay Hola, buenos días, estudiante del 10º año. Hoy miércoles 6 de enero de 2021. Damos gracias a Dios Padre por este día que nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros y nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por cada uno de nosotros, en especial sus hijos de 10º año, y que nos cubra con su sagrado manto. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema: fuerza, presión, y a la vez la aplicación en el diario vivir. Y a la vez también vamos a desarrollar este tipo de clasificación con dos ejemplos, de acuerdo a la presión que se va a utilizar con estas gráficas. Pues bien, nos preguntamos siempre qué es una fuerza, qué es una presión. Más que todo, siempre nos cuestionamos qué es una presión. Quizás algunos dicen una presión atmosférica. Sí, una presión atmosférica. Una presión de salud también. Los niveles de las personas, sus tipos de salud, a veces son afectadas. Usted me va a decir, profesor, ¿y la olla de presión cuando alguien está preparando sus alimentos? También es para blendar su comida y estén a tiempo para el degustar de mucho. Por eso la olla de presión salva a muchas personas. Pues sí, entonces, si una presión vemos que es una magnitud física, es una magnitud física. Marque por favor en su cuaderno, es una magnitud física según sus elementos que se vaya a utilizar o a realizar dicho experimento o dicho estado. Pero también recordemos que también suscita que esta presión tiene un símbolo, se representa por símbolos. Usted me va a decir, ¿y cuál es el símbolo de la presión? Son elementos químicos, elementos físicos que se están utilizando. Entonces, el símbolo de presión será P. Entonces, para explicar este ejercicio, corresponde sobre todo punto 1, marque por favor, punto 1, y escribimos la palabra presión, ¿verdad? Presión. ¿Y cuál era su elemento? Su representación es P. Bien, márquela ahí por favor también, que se vaya presentando en la gráfica según cómo lo vamos a desarrollar. Pero yo debo buscar también el símbolo de fuerza, ¿verdad? Fuerza. Y el área que vamos a utilizar o la superficie donde se encuentran los elementos. Y usted me va a decir, profesor, pero esos ya son más ejercicios de física. Entonces ustedes van a representar esto de aquí a continuación cuando se encuentren en bachillerato, un primero, un segundo o un tercero por ahí más o menos también. Entonces la fuerza, su símbolo se representa por F y el área se representa por A. Entonces, el resultado de esto sería el proceso. Entonces, P es igual raya de fracción a fuerza y área, o puede ser la superficie. Entonces, quedaría así como un ejemplo para que usted tenga la idea y la noción cómo se desarrollan estos elementos. Usted va a decir, profesor, ¿va a ser fácil en el colegio bachillerato? Sí, si hay práctica todos los días. Si usted practica, se le hará fácil. Más bien es como una fórmula que hay que aplicarla sobre todo para desarrollar y buscar dichos elementos de una presión, una fuerza
una magnitud física de lo que corresponda. Pero también tienen que ver el tipo de proyección. Usted me dice, ¿y qué es eso, el tipo de proyección? Desde el punto de vista perpendicular, ¿cómo uno lo visualiza? Aquí vamos en el ejemplo, atención. Este cuadrito es la representación de una pizarra. Un globo, ¿verdad? Está pegado con cinta de papel y mi mano. Entonces yo quiero aplastar este globo para que se reviente y explote. Y no sé qué contiene dentro del globo. En fin, este sería la superficie donde se encuentra el globo, ¿verdad? O el área. Entonces, si yo estoy ocasionando, aplastando el globo, eso sería una presión, ¿correcto? Entonces, ¿y mi mano qué sería? Una fuerza. Una fuerza. Y eso es lo que provoca, y como objetivo, ¿cuál sería? Reventar el globo para ver qué contiene, o por curiosidad a veces. Entonces, la presión que yo ejerzo aquí aplastando el globo, donde se encuentra el globo en una superficie plana, y la fuerza es mis manos que voy a hacer. Acerca de la física, donde hay tres conceptos muy importantes que debemos de conocer, que es la fuerza y área, también la presión. Entonces, cuando nosotros tenemos estos tres conceptos, vamos a hablar de una relación. Es decir, si tenemos un área, una superficie, en la cual en esta se le aplica o se le ejerce una fuerza F, y tenemos aquí un área, ¿ok? Un área en la cual está plana. Y por ejemplo, si tendremos aquí, digamos, una caja de esta forma, digamos que simulemos que esta es una caja, ¿ok? Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un área, aquí en un punto se está ejerciendo una presión. Si es sobre la caja, el punto que se está ejerciendo en la fuerza, nosotros estamos haciendo una fuerza aplicada en un área, y esto nos da como consecuencia que esto sería la presión, ¿ok? Una fuerza ejercida F sobre una superficie o planicidad área. Entonces, ya que conocemos la presión, la fuerza y el área, les voy a dar una definición de lo que es la fuerza. La fuerza se le denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Es decir, si un ser humano está así, haciendo esfuerzo, moviendo una caja hacia acá, está ejerciendo fuerza, una fuerza F. Entonces, si un ser humano está así, empujando la caja por lógica se va a mover hacia acá, y entonces el ser humano está aplicando una fuerza, por lo cual esto se puede decir de imprimir una aceleración modificando su velocidad, porque está en reposo y ya está en movimiento cuando hace la fuerza. Y entonces también puedo decirles una definición de lo que es el área, aunque no abarque tanto, pero aún así, que el área también se utiliza como sinónimo de un terreno, ¿sí? Un área puede ser cualquier figura, ya sea esto o esto o esto, todo lo que está dentro de una figura se le llama o se le conoce como área o terreno. Para ir analizando, por ejemplo, en la cocina, nuestras mamás o alguien que sabe cocinar utiliza unas ollas de presión, a presión. ¿Por qué utilizan esas ollas de presión? ¿Por qué las utilizan? Quizás algunos sí saben, en el proceso de estos alimentos es para que la comida se ablande y sea factible y esté a tiempo. Por eso es el resultado de la olla a presión, por el elemento que se obtiene como componente adentro. Otro ejemplo dentro de la aplicación puede ser la refrigeración.
una refrigeración. ¿Por qué una refrigeración? Usted me va a decir, pero la refrigeración es para que se conserve los alimentos que tiene usted guardado. Siempre fluctúa un fluido más los gases que tiene la refrigeración para cuidar esa alimentación. Por eso una refrigeración. Una refrigeración. Otro ejemplo que puede ser de pronto los frenos hidráulicos. Debo decir, profesor, esos frenos, bueno, no lo sé dibujar cómo es un freno porque nunca lo he visto. Frenos hidráulicos. Los frenos hidráulicos, lo voy a poner en forma de una caja. Ya usted lo grafica en casa. Los frenos hidráulicos más bien previene que el auto se voltee o tenga un accidente. Más bien impide que los autos se vayan a voltear, vayan a virarse, porque no están en buen estado. Por eso surgen los frenos hidráulicos. Hay una presión cuando frena y no ocasiona un accidente, de voltearte el carro o cometes un accidente, atropellar a alguien. Entonces, es la presión y saber el momento de frenar en el instante. Otro sería la inversión. Usted me va a decir, profesor, ese dibujo parece astronauta. También puede ser astronauta, pero es un buzo. Quizás las personas, por eso la inmersión, voy a poner ahí, inmersión. Esto significa estar bajo el agua. Por eso los buzos, cuando son marinos, una de las pruebas que tanto resiste bajo el agua. Una persona hasta 2-3 minutos yo calculo que puede subsistir bajo el agua. Más bien ahí los buzos deben prepararse. Las personas que trabajan en los submarinos, incluso también controlar ese momento. Entonces, la presión cuando bajan al fondo del mar. Entonces, esto es lo que ocasiona esto de los buzos, por ponerlos ahí como ejemplo. Ahora, esto de la clasificación va más allá, porque esto de la clasificación, primero vamos a anotarlo y luego lo vamos a explicar uno por uno. La clasificación puede ser absoluta, también puede ser atmosférica, y todos ocasionan una presión y una fuerza. Se complementan estos dos puntos. Una nanométrica, métrica ahí. También nos puede ayudar una hidrostática. Entonces, ¿qué es una hidrostática dinámica? Entonces, estos aspectos, para que pueda sobresalir, entonces, una clasificación según la fuerza y la presión siempre nos dirá que cuando es absoluta son todos los cuerpos que están en la presión atmosférica. Todos esos cuerpos, los aviones, sobre todo cuando están en el espacio. Obviamente, ahí es una presión atmosférica. Sáquense de pronto los pilotos de ahí, ver desde arriba abajo. Entonces, quienes hemos estado en avión, ocasiona un cierto sí de temor. Pero eso es lo que sucede en estos aspectos. También, la parte atmosférica se refiere más bien cuando la medida cuando los aviones ascienden, cuando van a despegar. Para los que ya han estado en avión, obviamente
hay como cierto, no es dolorcito, sino como una impresión que cuando va a despegar el avión sale, obviamente en línea recta, alza la cabeza del avión y sale. Entonces uno siente aquí como una cierta presión y una fuerza al momento de despegar de la tierra hacia el aire. Entonces eso también ocasiona estos aspectos. Entonces, y eso es lo que nos hace ver la realidad de estos aspectos. Y la nanométrica más bien es esto del vapor, de la presión atmosférica. Más bien es eso de una presión atmosférica de la cual es muy relativa en esos aspectos. Mientras que la hidrostática dinámica es otra presión. Es otra presión atmosférica, pero por fluidos. Pero obviamente eso es cuando algunos ejemplos chistosos. Obviamente voy a poner un link para poder explicar el siguiente experimento que vamos a realizar. Entonces en la siguiente hora sincrónica yo voy a enviar con tiempo un link para que puedan visualizar cuál es el proceso para que se presente en la hora sincrónica con varios elementos que sí hay en casa. Por eso no estoy pidiendo nada que compres, sino que ya hay en casa. Son algunos elementos muy sencillos. Pues bien, hemos finalizado nuestra clase el día de hoy y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones para todos.